Se ha confirmado una tormenta perfecta para un mal crecimiento económico en este año. Las medidas de política monetaria de Banco de México han contribuido a contener una crisis en el sistema de pagos. ¿Obtiene usted ingresos por arrendamientos de locales comerciales o vivienda y está al corriente con sus impuestos? ¿En qué beneficia o perjudica a las personas físicas la información de antecedentes crediticios en el Buró de Crédito? Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El crecimiento económico de largo plazo es la variable más importante para medir el desempeño de una nación, dado el impacto directo que tiene en el bienestar de la población. México lleva ya 2 años y medio en recesión económica y este 2021, aunque en términos de la medición del Producto Interno Bruto tendrá una cifra positiva por efecto de comparación, el crecimiento neto no estará ni siquiera en los niveles previos a la pandemia por muy diversas razones. Todos los elementos de una tormenta perfecta para asegurar un mal crecimiento en este año están a la vista. Y para entender estos es que le agradezco al doctor Sergio Negrete Cárdenas, profesor investigador del ITESO Occidente, converse con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raimundo. Te agradezco muchísimo estar contigo, con todo tu auditorio. Gracias, Sergio. Bienvenido. Y bueno, pues los elementos de una tormenta, quienes lo padecemos ahora justamente en estas que hemos padecido en estos días, son el agua, el viento y los rayos eléctricos. Pero en la economía, en el crecimiento económico, esta tormenta perfecta, ¿qué elementos tiene, Sergio? Mira, los más graves es la continuación de una política fiscal muy restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se contiene el gasto público y pues no se convierte en un motor, en un impulso de corto plazo, hay que decirlo, pero en un impulso de la economía el gasto público no lo va a hacer porque se está conteniendo el déficit y el endeudamiento. Esto suena muy bien. La cosa es que para una economía ahora en recuperación sería ideal el empujón, vamos a decirlo así, como lo está mostrando Estados Unidos y muchos otros países. Tenemos una destrucción de instituciones impresionante por parte del Poder Ejecutivo y aparte mucho desincentivo a la inversión por parte del propio Poder Ejecutivo. O sea, cada ataque a inversionistas privados en una mañanera pues te frena la inversión, y la inversión es futuro crecimiento, tal cual. Y por parte del Banco de México está cumpliendo con su deber constitucional de contener la inflación, lo que está muy bien, pero pues para hacerlo, como la inflación se ha ido para arriba temporalmente con fuerza, entonces hay que subir las tasas de interés, y eso te frena la inversión. Entonces por eso es la tormenta perfecta. Aunque la economía mexicana crezca alrededor de 6% este año, que se oye súper espectacular, la realidad es que el año pasado se contrajo 8.5%. Entonces, y en 2019 se contrajo un poquito menos, así como 0.1% fue la contracción. O sea, desde 2018 tenemos problemas de crecimiento y en el sentido de la no recuperación de este año con respecto al anterior, pues seguimos teniendo problemas por los factores que te acabo de presentar, Raimundo. Sí, Sergio, ahora bien, en el detalle se encuentra el diablo y justamente en estos elementos que tú acabas de detallar de esta tormenta perfecta en lo económico, en materia fiscal, particularmente el gasto que se ha ejercido para los mexicanos, que es resultado de nuestras aportaciones, ha guardado esas líneas de prioridad que esperamos todos quienes te estamos escuchando. No, en lo absoluto. La prioridad del gasto público deberían de ser 3: educación, salud y seguridad. Si me empujas a un cuarto, yo te agrego infraestructura, aunque ya ahí empezamos a entrar en terrenos mixtos, digamos, de si conviene o no.
Y donde no debe de irse el gasto público es a un tren, a un aeropuerto, a una refinería y muchísimo menos una compañía petrolera que está quebrada, de lo que ya hemos hablado más de una vez en Cuentas Claras, Raimundo, como tú Sí. sabes. Entonces, el dinero, aparte de que es escaso, que ya es un problema, se está dirigiendo a los lugares equivocados. Entonces, peor tantito, pues vamos a decirlo de esa manera, que desincentiva el crecimiento. No es un dinero bien enfocado para fomentar ni el crecimiento a corto plazo ni tampoco el de largo plazo. Sergio, en este segundo elemento que mencionaste, que es la destrucción institucional, ahí sin duda, bueno, pues que los mexicanos esperamos también a través de las instituciones del Estado, pues recibir lo que entregamos nosotros, como repito, también en materia de impuestos, pero esta destrucción institucional está construyendo el proyecto de esta llamada cuarta transformación. Hacia lo que queda de este año, ¿qué nos falta por ver ahora que aperture, por ejemplo, la nueva legislatura en la Cámara de Diputados? Pues mira, el partido gobernante Morena mantiene una mayoría simple, puede quizá con negociaciones lograr incluso lo necesario para cambiar la mayoría, la constitución, perdón. Pues lo que podemos prever son mayores obstáculos. Realmente no es una administración que busque el crecimiento económico y en ese sentido toda la legislación, como han sido pues las leyes recientes en materia energética destacadamente, lo que te representa son obstáculos a la inversión. Es prácticamente un anuncio con luces gigantescas diciendo no queremos inversión extranjera en estas zonas. Y entonces eso asusta a todos los inversionistas extranjeros en general. O sea, si tú ahora sí que les haces el feo a algunos, pues todos se sienten un poco aludidos. Entonces realmente de la legislatura podemos seguir esperando leyes restrictivas, incluso problemáticas en materia constitucional, porque pues la Constitución es digamos, mucho más libre en materia energética que lo que son las leyes. Va a haber muchos choques, Raimundo. Entonces, pues no hay más que esperar, pero realmente no es promisorio el escenario en ese sentido. Sergio, un elemento más que has mencionado en esta tormenta perfecta, la política monetaria, este cambio que se dio hacia subir la tasa de interés, aunque fue en 25 puntos base, ¿te parece que vamos ya otra vez rumbo hacia una política monetaria restrictiva? Sí, y digamos que tiene que ser así por Sí. la inflación como está. Ahora, como dices, 25 puntos base, que es 0.25%, lo aclaro al auditorio, no es mucho, pero finalmente te va agregando al que ya no te va a sacar el crédito automotriz porque ya subió un poquito al que no te va a sacar para una inversión, para ampliar la fábrica. O sea, siempre el aumento en tasas de interés te desincentiva la inversión, te fomenta el ahorro, por supuesto. O sea, hay contrapartes positivas. Pero bueno, Banco de México tiene que hacerlo. Esta política más restrictiva, más que aprieta más la tasa de interés, porque tiene que controlar la inflación. Y la inflación, pues temporal o no temporal, pero en el Inter está elevada y hay que bajarla. Y prácticamente la única manera de bajarla es elevando la tasa de interés. Mala suerte, pues, que se agrega a todos los elementos que tenemos que van contra el crecimiento económico. Sí. Sergio, y ni qué decir de otro elemento de esta tormenta perfecta que ha sido la pandemia. Y en el conteo Econocafka diariamente conocemos pues la forma en que se iba a domar la curva, en la forma en que se iba a controlar la pandemia, el balance hacia la expectativa que puedan esperar los mexicanos de que la pandemia logre contenerse. ¿Cuál es la tuya? No, es que ya uno no pronostica, excepto el presidente. Bueno, y pronosticó, bueno, no pronosticó, dijo hace alrededor de 450 días que ya se había domado la pandemia. Entonces, ahora puede uno decir, oye, a muchos países esto les ocurrió. O sea, no se previó, esto no había manera de saberlo con certeza, por supuesto. Entonces, si no tienes certezas, no las digas. No digas, ya domamos la pandemia, porque aparte habló en pasado, o sea, no es de que ya estamos a punto de domarla o qué sé yo. No, ni siquiera, fue peor, fue ya domamos la pandemia. Esto en abril del año 2020. Entonces, pues no, ¿qué espero yo del gobierno? Lo que sé es que la estrategia que diseña o que presenta o que improvisa más bien, no, muchas veces no es la correcta ni va a funcionar. Caray, finalmente, Sergio, tu apreciación con respecto a lo que podríamos esperar en materia fiscal, no tanto por el nombramiento de un nuevo secretario de Hacienda, sino en el presupuesto hacia el 2022. ¿Más de lo mismo, es decir, más austeridad? Ah, sí, por supuesto, esa es la línea presidencial. El cambio en secretario de Hacienda es relativamente irrelevante, diría yo.
porque realmente las finanzas, Hacienda se maneja desde Palacio Nacional, pero desde la oficina presidencial. El verdadero secretario de Hacienda es López Obrador. Entonces, bueno, sus líneas están dictadas. No se espera una reforma fiscal, al menos por el momento se espera, sí, como, digamos, un mayor apretón a los contribuyentes para asegurarse que paguen, digamos, muy rápido, sin tantos pasos intermedios o derechos que se tenían para apelar, cosas así. Eso sí se espera ahí que se eliminen, y creo que tienen una expectativa de recaudación, no sé si de 200,000 millones de pesos, me parece exageradísima, que no haya reforma fiscal, pero que tú esperas recaudar mucho más. Realmente lo veo muy ilusorio, ojalá me equivoque, por cierto, y que sí haya una buena recaudación, y por lo tanto ojalá se pueda empezar a gastar un poco más en salud, por decir un ejemplo. Sí, Sergio, finalmente sé que la modestia, vaya, no es lo tuyo, pero por favor recuérdanos a quienes te escuchamos en dónde escribes y dónde te podemos seguir, por favor. No, pues encantado, sí, ya sabes que uno encantado de hacer eso, Raimundo, de placearse. No, yo escribo en Arena Pública, escribo en El Financiero, y lo único que tengo en redes sociales es una red social que es Twitter, ya no puedo con más, que es @econocafka, de economía, pero econo y Kafka con Kas, del escritor checo, porque creo que la economía mexicana es kafkiana. Entonces de ahí vino lo de Econocafka, y pues ahí se quedó. Qué bien, bueno, pues ahí te seguimos y recomendamos a toda nuestra audiencia hacerlo, obviamente para tener un ángulo agudo, como siempre, de análisis, como es el tuyo, mi querido Sergio. Muchísimas gracias. No, Raimundo, qué honor estar contigo, sobre todo con tu auditorio. Muchas Que gracias, estés muy Sergio. bien, gracias a ti. Y hasta la próxima. Bueno, pues el crecimiento económico y el mejoramiento en el estado de bienestar de la población desafortunadamente están todavía lejanos de alcanzarse, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada del doctor Sergio Negrete Cárdenas. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.